Bom dia a todos e todas. Cumprimento o nosso palestrante de hoje, professor Guilherme Tussaud, pedindo desculpas pelo sotaque, o desembargador federal Carlos Francisco, desembargador federal André Necaccialo, nossos juízes que aqui estão, servidores, servidoras, vocês todos que nos acompanham online. Hoje é um grande dia para mim, que depois de assumir a direção da EMAG, apenas hoje tive a oportunidade de estar aqui nessa mesa. Então, hoje, na verdade, é a minha estreia. E me dá uma grande alegria estar aqui com o desembargador Carlos Francisco, que sempre nos brinda com eventos interessantes, ele traz os melhores, até porque ele é um deles. Evidentemente, teremos mais um evento aqui na IMAG hoje, com o sucesso e com a grife do Carlos Francisco. Agradeço a todos vocês e passo de imediato a palavra ao desembargador federal Carlos Francisco, que coordena este evento. Muito obrigado, sempre amável, mas sobretudo generosa, doutora Marisa Santos, diretora da escola, ex-presidente, recente ex-presidente desta corte. É um privilégio muito grande nos dirigirmos a todas e a todos, sobretudo a quem está aqui presente, e também a todos que nos acompanham online, né? Hoje nós temos um privilégio mesmo, verdadeiro, de termos o professor Tussaud, tá? Que de uma das mais prestigiadas, se não a mais prestigiada universidade da França, né? Ele é professor de Direito Público na Sciences Po, Institut d'Études de Politique de Paris, e desde 1º de setembro de 2010, portanto, uma carreira já longeva. É membro do Instituto Universitaire de France desde 2009, é especialista em direito constitucional, em particular em contencioso constitucional comparado, e é especialista também em teoria analítica do direito e obras do filósofo e jurista londrino Jeremy Bentham, nada menos do que Jeremy Bentham. Antes de ser nomeado para a Sciences Po, foi também professor da Universidade Panthéon-Assas, Paris 2, né, Paris 2, foi professor titular da Universidade de Rouen, onde dirigiu a escola de pós-graduação em Direito, e entre outros cursos do Sciences Po, leciona Governo dos Juízes, muito oportuno para o Brasil, né, essas suas lições, uma comparação entre teoria e prática do direito público comparado e introdução à teoria jurídica. É membro de grupos de pesquisa na França e em outros países. É membro associado da Academia Internacional de Direito Comparado, membro da Sociedade Francesa de Filosofia Jurídica e Política e membro fundador do Centre Bentham. É diretor da revista Análise de Droit e co-diretor da Revista Geral de Direito Público Comparado. Professor, é um verdadeiro privilégio tê-lo aqui, né? Eu faço isso fora dos padrões né, dos convencionais, né? Além de tudo, pelo tema tão oportuno que o senhor nos traz. Merci beaucoup, né? A palavra é do senhor. Muchas, sí, muchas gracias. Es un honor increíble para mí estar aquí con vosotros en una institución tan prestigiosa que agradezco por su invitación. Tengo que empezar, por supuesto, con disculpas porque no puedo hablar portugués, pero sin embargo voy a intentar presentar mis reflexiones y compartir con vosotros unas reflexiones sobre la cultura jurídica francesa, sobre lo que se ha solidificado durante la historia constitucional complicada, compleja de Francia y lo que progresivamente se está debilitando hoy, para decirlo de manera clara, bajo la Quinta República. La,
Se puede preguntar si la Constitución de la Quinta República es la Constitución definitiva, la Constitución final de Francia. Desde hace unas semanas es la Constitución que ha sobrevivido todas las otras constituciones que hemos conocido. No es decir que las instituciones establecidas en 1958 no hayan atravesado tiempos difíciles. Nacieron del colapso de la Cuarta República y de inmediato otorgaron al gobierno los medios para enfrentar la crisis de Argelia. Ah, Después organizaron la transición, la transmisión pacífica y regular del poder, restauraron el poder del Estado, que era la ambición mayor de los que han escrito esa constitución, permitiendo al mismo tiempo la internalización del desacuerdo política, permitieron esas instituciones reformas políticas, económicas, sociales, societales, masivas, favoreciendo una política exterior activista y, en especial, la accesión a una organización supranacional sin precedentes. Pues parece que las instituciones de la Quinta República han evitado la crisis, pero mi intuición es que precisamente por evitar la crisis, ahora hay una crisis de las instituciones. La crisis. La Quinta República surgió en términos de crisis, en tiempos de crisis, bajo la amenaza de un golpe de Estado militar. El presidente Coty le pidió al general de Gaulle que se convirtiera en presidente del Consejo, es decir, primer ministro bajo la Cuarta República. Y estaba claro inmediatamente para de Gaulle que lideraría el último gobierno de la Cuarta República. En virtud de una ley constitucional del 3 de junio de 1958, la cual modificó el procedimiento para la enmienda constitucional, de modo que la Quinta República nació de una modificación del proceso de modificación constitucional, el gobierno de Gaulle estaba facultado para redactar un proyecto que sería preparado en consulta con un comité ah, en el que participarían los parlamentarios y el texto se sometería a votación popular. Pues desde su concepción misma, la Quinta República margen a los representantes elegidos que habían gobernado y dominado Francia, la escena política, desde la década de 1870. Por primera vez, una constitución republicana fue redactada por un pequeño comité en secreto y no por una asamblea constituyente. Pues el éxito de la Constitución de 1958 puede ser debido a que logró adaptar al Estado francés a nuestra cultura política, a las circunstancias cambiantes, porque sus redactores capitalizaron sobre una rica experiencia constitucional previa. Es una primera perspectiva. Otra perspectiva opuesta consiste en decir que precisamente es lo contrario. Debe su estabilidad la Quinta República porque es una ruptura desde nuestro pasado. Pues desde la Revolución de 1789, la historia turbulenta de Francia ha presentado una impresionante sucesión de normas legales, instituciones, estructuras, proyectos políticos que se han consagrado en constituciones formales, es decir, textos constitucionales redactados con artículos desde un punto de vista racional. Es decir, que hay una manera francesa de concebir la Constitución y lo que significa para el pueblo francés darse una Constitución. Y no es la misma perspectiva, no es la misma concepción, no es la misma cultura que la de un inglés, que la de un jurista de Estados Unidos o de un ciudadano de Estados Unidos. Y es lo que yo quiero discutir con vosotros esa mañana. No se puede afirmar, me parece, que a partir de todos los acontecimientos de nuestra historia constitucional, de ese desorden de intentos, fracasos, éxitos,
parciales, no ha emergido una matriz constitucional, una matriz conceptual que determina y limita lo que hoy es posible concebir como un problema y es posible resolver con una respuesta. Progresivamente, durante nuestra historia, se han solidificado reflejos, se han solidificado conceptos, doctrinas, imágenes constitucionales que limitan la cultura, que limitan las posibilidades políticas, la imaginación política. Y eso me conduce a estudiar la cultura constitucional francesa tal y como la concibe Paul Kahn, un profesor de la Universidad de Yale. Estudiar la cultura constitucional de un país, según Kahn, es hacernos conscientes de aquellas estructuras de significado de fondo que siempre están ya establecidas y que hacen posibles los esquemas regulatorios particulares sobre los cuales discutimos. Son creencias tan arraigadas que se presuponen de manera tácita, implícita, en lugar de expresarse formalmente y de argumentarse. Son formas de pensar que parecen naturales e inevitables. Estructuran nuestra imaginación política. Una cultura se presenta como un conjunto complejo de ideas, creencias, prácticas, acciones, actitudes, entendimientos, expectativas, leyendas a veces, mentalidades, representaciones, etcétera, de manera muy sencilla, como una manera de ver el mundo y como una manera de hacer el mundo en el campo político. Pues yo que quiero contarles es primero la historia de la solidificación de nuestra cultura constitucional, presentarles la estructura de nuestra cultura constitucional y ver cómo todo ha cambiado bajo la Quinta República Francesa. Hay cuatro dimensiones mayores en la cultura constitucional francesa. Primero, un constitucionalismo de alta energía. Segundo, un constitucionalismo de baja juridicidad. Tercero, un constitucionalismo delegativo. Y, en fin, el constitucionalismo de los derechos humanos. Y vamos a ver cómo eso ha cambiado bajo la Quinta República. Empiezo con el constitucionalismo de alta energía. Hay una concepción francesa específica de lo que significa para el pueblo francés adoptar, es decir, darse una constitución. Y esa concepción fue exprimida por Emmanuel Joseph Sieyès, el que escribió ¿Qu'est-ce que le tiers-État? Ese pequeño libro fue publicado antes de la Revolución Francesa y Sieyès también participó en las asambleas constituyentes de la Revolución Francesa, participó en la aventura de Napoleón Bonaparte y tuvo una influencia mayor en la redacción de los textos constitucionales y en la invención de las doctrinas que justifican esos textos. Pues el principio básico de Sieyès es que la nación es el actor fundamental y soberano de la vida constitucional. Escribe Sieyès, la nación antecede a todo, es la fuente de todo, su voluntad siempre es legal, es la ley misma. Y Sieyès distingue dos tipos de poderes. La nación ejerce su poder creando constituciones, aparece como el pouvoir constituant, y delega el ejercicio cotidiano del poder político a los pouvoirs constitués, los poderes constituidos representativos. Y añade Sieyès, ningún aspecto de la Constitución es la creación del poder constituido, sino del poder constituyente. Y según Sieyès, la Constitución solo se refiere al gobierno y añade lo que me parece una de las frases más importantes de nuestra historia constitucional, sería ridículo suponer que la nación misma podría ser constreñida por los procedimientos o la constitución a los que había sometido a sus mandatarios, a los representantes, a los poderes constituidos. Esos principios inicialmente eran principios
doctrinales de una persona que exprimía su propia opinión en el pequeño ensayo que es Quero-Tierzeta. Pero durante el proceso constituyente de 1791 se transformaron en principios de derecho positivo. Nuestra primera constitución es el Sieyès Illustrat, es la ah, inscripción, la positivización de la doctrina de Sieyès. Dice, por ejemplo, el artículo del 3 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, el principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún cuerpo ni individuo puede ejercer ninguna autoridad que no proceda directamente de la nación. Es el principio representativo de Sieyès. Y es la distinción entre poder constituyente, que pertenece a la nación, y poder constituido, ejercido por los representantes. Dice la Constitución, artículo 1 del título tercero, la soberanía es única, indivisible, inalienable e imprescriptible. Pertenece a la nación. La nación de la que emanan todas las potestades puede ejercer tales potestades solo por delegación. La Constitución francesa es representativa. Los representantes son el cuerpo legislativo, la Asamblea y el rey. Y en cuanto al poder constituyente, el título final de la Constitución establece que la Asamblea Nacional Constituyente declara que la nación tiene el derecho imprescriptible de cambiar su constitución. Y esa omnipotencia de la nación se confirmó a lo largo de nuestra atormentada historia constitucional. Desde 1789 ha quedado claro que establecer, estabilizar, restaurar o cambiar una estructura política, administrativa, social, civil, moral, debía encontrar necesariamente su expresión en un proyecto constitucional. De modo que nuestras constituciones son programas políticos, son muy cargadas desde el punto de vista ideológico. Y cualquier doctrina, cualquier ideología política pretende desembocar en un momento constitucional, en la creación de un nuevo documento constitucional. Y eso es tan común en la cultura jurídica francesa que aún la restauración de la monarquía en 1814 tuvo que utilizar el instrumento del enemigo, la Constitución. No es una Constitución en 1814, sino una carta, pero tiene exactamente la misma estructura racional, escrita con artículos y desarrolla elementos sobre la separación de poderes, sobre los derechos fundamentales, que son los de la gramática del poder instaurada por la Revolución Francesa. Es decir, que desde ese momento no fue posible concebir a la organización política en Francia independientemente de una constitución. Pues en Francia consideramos que las constituciones son los instrumentos de la instauración de nuevas estructuras políticos, de un nuevo orden político, de modo que adoptamos una perspectiva constructivista. En la historia de las doctrinas constitucionales se opone frecuentemente a Paine y a Burke. Paine proponía un concepto de constitución muy vecino al defendido por los constituyentes franceses, es decir, que la constitución no está ya establecida en las costumbres, en las tradiciones y no cambia progresivamente con las costumbres, sino que la constitución es una invención, es una creación artificial del poder político. Y eso es la concepción francesa. Y hay una creencia aquí, como Madame de Staël lo dijo, en el poder mágico de las palabras. Con las palabras constitucionales, la ambición es que se pueden cambiar las cosas. Y es algo que es subyacente en la doctrina del constitucionalismo transformador en una perspectiva más moderna.
Pero en Francia vivimos sobre o con, gracias a esa forma de superstición constitucional, la creencia que con una nueva constitución se puede cambiar las cosas. Y eso es a la raíz de la constitución de 1958, porque la primera cosa que De Gaulle dice cuando es llamado a solucionar la crisis, la guerra civil en Algeria, es que debe establecer una nueva constitución. Espontáneamente, uno podría decir cuál es la relación entre solucionar un problema de orden público y establecer una constitución. En el marco de la cultura constitucional francesa, la relación es directa. Cambiar las cosas, establecer un nuevo proyecto político, un nuevo punto de partida para la sociedad política, implica instaurar una nueva constitución. Eso tiene una consecuencia especial. Eso explica por qué en la historia política francesa tenemos una historia de luchas por el establecimiento, la preservación y el cambio de las constituciones. ¿Por qué nuestras constituciones eran tan cargadas ideológicamente que no era posible para ellas internalizar el debate político, internalizar el conflicto político? Cada constitución era la expresión de una ideología especial. De modo que a quienes no les gustaba esa ideología no podían participar en las instituciones, sino que luchaban para derrocar esas instituciones. Y si ganaban, establecían una nueva constitución, otra constitución. Y lo mismo sucedió varias veces. De modo que en Francia se redactaron y se planificaron muchas constituciones, no tantas fueron adoptadas, no tantas se pusieron en vigor, con un rango de 34 artículos a 377 artículos, y aún menos constituciones han funcionado concretamente. Se han establecido varios tipos de regímenes: monarquía, república, imperio, con varios regímenes parlamentarismo dualista o monista, sistema plebiscitario, convencionalismo, con varias combinaciones institucionales: bicameralismo, policameralismo, monocameralismo, un ejecutivo solamente con una persona, un ejecutivo con un grupo, un ejecutivo colectivo, separación estricta, separación flexible de los poderes, etcétera, etcétera. Pues fue el deporte nacional, no era fútbol, sino establecer constituciones y criticar a constituciones. La dificultad es que el poder constituyente entiende consagrar la ideología que prefiere y solidificarla y establecerla de manera durable en la Constitución. Pero hay una paradoja aquí. Frecuentemente las constituciones se establecieron después de una revolución o un golpe de Estado. Es precisamente lo que expresa el título o el último título de la primera revolución, la primera constitución francesa. Establece, como ya he dicho, el derecho de la nación a cambiar su constitución, pero únicamente bajo las condiciones que ella misma establece. Y establece una serie de condiciones muy complejas que hubieran impuesto que no se podía hacer ningún cambio constitucional antes de 10 años. En realidad, la Constitución solamente fue en vigor un año. La Constitución del año 3, la de 1795, estableció una procedura muy compleja, del mismo tipo que la anterior. Sin embargo, solamente duró 4 años, con muchos golpes de Estado y finalmente con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte. Hoy hay una forma de contradicción performativa en la cultura constitucional francesa. Se pretende establecer una constitución, frecuentemente la nación lo hace después de una revolución, es decir, ignorando las formas, como lo decía Sieyès. Sería absurdo imaginar que la nación esté
constreñida por sus propias reglas, por las reglas constitucionales. Pues la revolución pretende establecer una constitución, pretende solidificar, proteger su obra, de modo que establece una procedura muy rígida de cambio constitucional. Y la contradicción es que esa procedura muy compleja contradice el derecho a la nación de cambiar de constitución sin respetar ninguna forma. Y es la paradoja de toda revolución, como lo ha apuntado Hannah Arendt, por ejemplo. Una revolución exitosa debe negar la experiencia revolucionaria a todos los que suceden a la generación fundadora. La paradoja de la revolución, dice Paul Kahn comentando a Arendt, es que no puede preservar sus propios logros sin destruir la experiencia misma de libertad política que le otorga valor. Desde el punto de vista práctica, no hubo ninguna consideración para esa paradoja muy teórica, porque ninguna de nuestras constituciones fue modificada por una enmienda constitucional antes de la Tercera República. Hay unos detalles que ignoro, pero básicamente es la idea. Y se desarrolló una cultura de la enmienda constitucional solo bajo la Quinta República. Pues, ¿cómo se cambian las constituciones en Francia en el siglo XVIII, en el siglo XIX? Se derrocan, se olvidan. Hay un golpe de Estado y se cambia monarquía, república, imperio, república, etcétera, etcétera. De modo que la paradoja técnica no pone muchos problemas a la nación, cuya soberanía es el principio dominante. La única constitución que representa una excepción es la de la Tercera República, que fue en vigor durante 70 años. ¿Por qué? Precisamente porque no es una constitución que corresponde al modelo de la cultura dominante en Francia. Es una constitución muy breve y es una constitución, son 3 leyes constitucionales, unos 30 artículos en su conjunto. No tiene ningún compromiso con una ideología especial, no hay ninguna declaración de derechos humanos, sino que se limita a la organización de los poderes y resulta de un compromiso entre monarquistas, legitimistas, monarquistas orleanistas, dos familias de monarquistas, y republicanos. De modo que no hay ninguna tendencia a favor de un régimen especial en esa constitución. Y es precisamente por esa razón que fue la primera constitución que pudo internalizar el debate político. Como el texto de la constitución era vacío desde la perspectiva ideológica, fue posible a la izquierda, a la derecha, a la extrema izquierda, a la extrema derecha, participar en las instituciones. Y fue la primera vez durante nuestra historia constitucional. Pues constitucionalismo de alta energía, porque crear una constitución es la expresión de la energía de la decisión política del pueblo y no hay ningún obstáculo que puede limitar ese poder de la nación. Sin embargo, ese constitucionalismo es un constitucionalismo que llamó de baja juridicidad. En Francia, el concepto dominante en la cultura jurídica ordinaria no es el de constitución, no es el de derecho subjetivo, sino el de ley. La loi, expresión de la volonté générale, según la palabra de Jean-Jacques Rousseau y según lo que precisa el artículo 6 de la Declaración de los Derechos Humanos. Eso es la ideología o la cultura legicentrista de Francia. Y eso se expresa de manera muy clara y, de nuevo, paradójica en la primera Constitución. Dice la Constitución, no hay ninguna autoridad en Francia que sea superior a la de la ley. El rey reina solo mediante ella
y solo en nombre de la ley puede exigir obediencia. Pues sorprendentemente la Constitución, una de cuyas funciones es establecer el sistema de las fuentes del derecho, sostiene que ella misma no es la norma suprema en el ordenamiento jurídico francés, sino que la ley es la norma suprema. En una perspectiva que él señala es problemático, pero desde el punto de vista de la elucidación de la ideología francesa es un hecho muy importante. El poder legislativo es el que hizo la Revolución Francesa. Y eso conduce a que nosotros rechazamos el control de constitucionalidad por los jueces. Eso es debido a la hostilidad generalizada hacia los parlamentos. Los parlamentos eran las cortes de justicia en el antiguo régimen y habían bloqueado las reformas de la monarquía y en especial las reformas disminuyendo sus privilegios por causa de una violación de leyes fundamentales más o menos abstractas, más o menos escritas, más o menos inventadas por los propios parlamentos. De modo que después de la revolución, uno de los primeros cuerpos destruidos por los revolucionarios fueron los parlamentos del antiguo régimen. Y los revolucionarios no quisieron que de nuevo pueda emerger un poder judicial controlando la actividad legislativa del poder público y en especial de las asambleas revolucionarias. Una ley muy famosa, la ley de 16 y 24 de agosto de 1790, que está en vigor hoy, precisa que los tribunales no pueden directa o indirectamente participar en el ejercicio del poder legislativo, ni impedir ni suspender la ejecución de los decretos del legislativo. Eso no quiere decir que no teníamos ganas de que las constituciones se aplicasen, pero sin un control judicial de constitucionalidad. De modo que hemos inventado otras cosas. Y uno que ha propuesto algo muy interesante fue Sieyès, de nuevo, con su jurado constitucional. Su jurado constitucional hubiera sido una asamblea con 3 tareas: Tribunal de Casación en el orden constitucional, taller de propuestas para enmiendas constitucionales y suplemento de jurisdicción natural para las lagunas de la jurisdicción positiva, es decir, básicamente jurisdicción de equidad. La convención rechazó el proyecto de Sieyès y propuestas similares de un cuerpo ad hoc para garantizar la aplicación de la Constitución resurgieron solamente bajo la Cuarta República y finalmente la Quinta República con el Consejo Constitucional. Pues estamos muy fuera de la cultura constitucional de Estados Unidos, que casi inmediatamente con Marbury versus Madison admitió que era el desempeño de los jueces verificar la constitucionalidad de las leyes. Eso fue excluido en Francia. Después de rechazar la idea de Sieyès, hemos inventado otras cosas. Otras cosas puede ser, por ejemplo, confiar a un órgano legislativo la garantía del respeto de la Constitución por los otros órganos políticos. Fue el caso en la Constitución de 1795, que fue en la que por primera vez se instauró un bicameralismo en Francia. Era una de las funciones del Consejo de los Ancianos verificar la constitucionalidad de las propuestas hechas por la otra asamblea legislativa. Y cuando se rechazaba un proyecto de la primera asamblea por causa de su inconstitucionalidad, la fórmula mencionada en la Constitución es la Constitución anula, que hubiera podido ser la fórmula utilizada por un juez, pero era un control político de constitucionalidad. También tuvimos la experiencia de los senados
imperiales, cuya función era verificar la constitucionalidad de los actos de los otros poderes. Otra posibilidad fue dar al jefe del Ejecutivo y en especial al rey el poder de verificar la constitucionalidad de las acciones de los otros. Y la última posibilidad fue que el propio pueblo ejerce la revisión constitucional. Y unas de las constituciones, las de 1793, la de 1795, confían en el pueblo para que el pueblo mismo se asegure que las instituciones respeten la Constitución. La consecuencia de eso es que la Constitución no pertenece realmente al pueblo, no pertenece realmente a los individuos, no hay una cultura popular, espontánea de la Constitución que pueda emerger. Esa puede emerger en Estados Unidos de manera muy fácil, porque cada uno puede utilizar la Constitución para proteger sus derechos subjetivos frente a cualquier juez. Eso también es válido en los estados que conocen sistemas de quejas constitucionales, como en Alemania, como en España con el amparo y con recursos de ese tipo. Esos recursos garantizan la disponibilidad diaria de la Constitución para cualquier persona en la sociedad. No es el caso en Francia. Antes de 2010, los ciudadanos no podían utilizar directamente la Constitución en sus litigios privados. De modo que la Constitución, la cultura constitucional, podía solamente ser la constitución de las instituciones, de los órganos, de las asambleas políticas, de los funcionarios, de los ministros, de las oficinas públicas, etc. Y es difícil imaginar en Francia aún hoy películas sobre la Constitución o películas sobre lo que sucede en el Consejo Constitucional, mientras que es muy fácil en Estados Unidos imaginar una película sobre lo que sucede. Se puede pensar en el The Pelican Brief, por ejemplo, a propósito de casos de derecho del ambiente en la Corte Suprema de Estados Unidos. Una novela de ese tipo en Francia no sería muy exitosa. Eso también tiene que ver con el fondo católico de Francia, porque la idea, como decía Tocqueville, es que el constitucionalismo francés se desarrolló como una nueva religión cívica, pero una religión de tipo católico y no de tipo como el protestantismo, porque necesitamos un clero constitucional. La Constitución no se puede utilizar, no hay una libertad difusa de interpretación, sino que hay un monopolio de interpretación que pertenece a los actores políticos, diputados, ministros, funcionarios. Un ejemplo que se puede mencionar es el Tratado de Eugène Pierre, Tratado de Derecho Político, Electoral y Parlamentario. Bajo la Tercera República fue uno de los libros más influyentes para entender el funcionamiento, el derecho constitucional de esa época. Pero no es un derecho que se titula, un libro que se titula Derecho Constitucional. No fue escrito por un profesor de Derecho Constitucional, y no trata de las leyes constitucionales de la Tercera República, sino que trata más precisamente del reglamento interno de las asambleas y de su aplicación concreta. Y no fue escrito por un profesor de Derecho, sino por el que durante 40 años fue el secretario general de la Cámara de Diputados. Es decir, alguien que pertenecía a las instituciones y no alguien que estaba exterior a esas instituciones. Pues es con la ley, de acuerdo con nuestra perspectiva legicentrista, que se pretendió, después de la Revolución Francesa, reestablecer
un nuevo mundo político. Y hubo muchos textos, a veces llamados constituciones, para reconstruir un orden legal, para reconstruir un orden municipal, para establecer los departamentos, para reformar el ejército. Tuvimos una constitución naval, una constitución de las finanzas, una de las colonias, una constitución civil del clero, etcétera, etcétera. Hemos establecido lo que Kant hubiera podido llamar nuevas formas a priori de la sensibilidad, un nuevo calendario, es decir, una nueva percepción del tiempo, una nueva organización territorial, nueva percepción del espacio. Pues se pretendió crear de nuevo, con el momento constitucional de la revolución y después, una cultura constitucional total y no solamente una cultura institucional. Y todo eso fue establecido con leyes. Y si se establecía con constituciones, la dificultad es que las constituciones desaparecían muy rápidamente, de modo que era más racional desde una perspectiva estratégica establecerlo en una ley que no cambia, mientras que la constitución cambia y cambia y cambia de nuevo. Pues ahora las estructuras fundamentales de la fábrica política francesa son estructuras que pertenecen al nivel legislativo, infraconstitucional. Primero, lo que Jean Carbonnier, el más grande civilista de Francia, llamó la Constitución Civil de Francia. No aparece en la Constitución, sino que aparece en el Código Civil. Y el Código Civil es simplemente una ley muy importante, muy famosa, por supuesto, pero jurídicamente, formalmente, solamente es un texto de ley y establece los principios básicos de la interacción social, el matrimonio, la herencia, los contratos, la propiedad, la responsabilidad, etcétera, etcétera. En el ámbito administrativo, tenemos una constitución administrativa y esa expresión viene de Tocqueville, confirmado por Maurice Horiou, confirmado por Georges Vedel, varias generaciones de expertos en materia administrativa. Y esa constitución administrativa no viene de textos formalmente constitucionales, sino de la existencia del Consejo de Estado, un cuerpo de funcionarios profesionalizados que ayuda a la administración del Estado, en lo que llamamos los Grands Corps, grandes escuelas que enseñan a los funcionarios. La organización del gobierno local también es una creación de una ley de 1790 y el control central del Estado bajo lo que sucede a nivel local es una creación de Napoleón, de la ley del 28 de Pluvios del año 8. Es decir, que todo eso fue establecido simplemente por la ley. También nuestra organización jurisdiccional viene de la ley famosa que ya he mencionado, la de 16 y 24 de diciembre de agosto de 1790, que queda en vigor con modificación y que es la que ha establecido nuestros tribunales, nuestras cortes de apelaciones, y etc. Pues un constitucionalismo de alta energía con una baja juridicidad, porque se admite que la Constitución es una forma de derecho imperfecto, un derecho sin sanción. El contenido de ese constitucionalismo se basa en dos ideas mayores. Mi tercero punto es un constitucionalismo delegativo y finalmente es un constitucionalismo de derechos humanos. Un constitucionalismo delegativo, eso se debe de nuevo a Sieyès. Sieyès es el autor, la mente mayor que inventó la grande mayoría de todos los conceptos que estructuran nuestra cultura constitucional. Eso se debe a la separación establecida, por ejemplo, en ¿Qu'est-ce que le tiers-état? Entre el pueblo y sus representantes, y eso hizo que se excluyó el gobierno directo, la participación popular directa.
Para eso hay una razón técnica, una razón empírica, que es muy difícil gobernarse de manera directa, colectiva, cuando la población es de unos varios millones de personas. Pero no fue el argumento dominante. El argumento dominante bajo la revolución es que no se quiere, es lo que dice Sieyès, no se quiere un gobierno democrático, sino un gobierno representativo. ¿Por qué? Porque, como había dicho Montesquieu, el pueblo no puede gobernarse por sí mismo, no tiene las capacidades, pero tiene suficientemente inteligencia para delegar su poder a representantes que van a actuar en su nombre. Y es la razón por la que las primeras constituciones, la de 1791, estableció el voto indirecto y un impuesto de capacitación para distinguir entre ciudadanos pasivos y ciudadanos activos. El representante habla en nombre de todos, pero no todos pueden participar. Y es lo que dice el artículo ya mencionado: la nación de la cual emanan todos los poderes solo puede ejercer dichos poderes por delegación. La Constitución francesa es representativa. Pues ese gobierno elitista es un medio, perdón, para garantizar, como ha dicho Guizot, que la razón pública se imponga en la discusión institucional y no la voluntad popular más desordenada. Esa teoría de la representación también tiene otra consecuencia: asegura la unidad de la sociedad política francesa, porque un diputado no representa a sus electores o a la circunscripción en la que fue elegido, sino a toda la nación. Es lo que expresa, por ejemplo, el artículo 34 de la Constitución de 1848. Los miembros de la Asamblea Nacional no son representantes del departamento que los nombra, sino de toda Francia. Y eso lo confirmó recientemente nuestra Corte Constitucional, el Consejo Constitucional. Es muy cerca a la teoría de Hobbes. En Hobbes, la representación funciona del modo siguiente: no es el representado que hace el representante, sino que es el proceso de designación de un representante que permite decir que hay un representado. Y es exactamente lo que sucede en Francia. Con el proceso de representación, un diputado habla en nombre de toda la nación. Y eso garantiza la unidad de la nación a pesar de las diferencias de edad, de género, las diferencias geográficas, las diferencias lingüísticas, etc. Y es también un aspecto del constructivismo político y constitucional francés que ya he apuntado. La nación, aunque se pretenda que es ella que establece las constituciones, en fin, no existe realmente antes de que unos órganos hablen en su nombre. De modo que se construye la nación al mismo tiempo que se pretende que la nación está estableciendo la sociedad política y sus instituciones. Y eso desemboca en algo muy especial al constitucionalismo francés, que es su forma de universalismo. Hay una hostilidad en nuestras declaraciones de derechos humanos, en nuestra concepción de las libertades públicas, hacia la identificación de derechos para grupos. Es como si esos estuvieran nuevas formas de privilegios, los del antiguo régimen, los que hemos destruido con la Revolución Francesa. Y el principio de representación justifica también, porque todo está conectado, el dominio del legicentrismo. Una nación, representantes, que son los legisladores, y producen leyes que se aplican a toda la sociedad, y eso garantiza también el carácter centralizado de nuestra república hoy, pero centralización de la monarquía
y esa forma de jacobinismo. En la mayoría de nuestras constituciones, cualquiera que sea su forma institucional, su orientación política, conservadora, progresista, etc., hay la idea que el reino o la república es indivisible. Y eso es también relacionado con la idea de la representación que he descrito. Sin embargo, hubo otros intentos para garantizar una presencia política directa del pueblo, unos intentos para desarrollar una forma directa de democracia. El primer texto que lo hace es la Constitución de 1793, la del año 1, es decir, nuestra primera constitución republicana. Y esa escribe: el pueblo francés, para el ejercicio de su soberanía, se distribuye en asambleas primarias de cantón. Durante toda nuestra historia constitucional hemos distinguido entre tener la soberanía y ejercer la soberanía. No hay ninguna discusión, la nación tiene la soberanía, pero lo ejerce únicamente con representantes. El único texto que dice lo contrario es esa constitución. Y de manera muy llamativa, fue un texto que nunca fue aplicado. El otro texto que utiliza la misma fórmula, el pueblo que ejerce su soberanía, es el texto de la Constitución actual, que comentaré en unos segundos. Pues esa innovadora Constitución, la de 1793, fue la única que preveía ese ejercicio popular de soberanía, pero no se aplicó. Y fue la primera que se adoptó con un referéndum. Otra tendencia para la participación popular fueron los episodios de plebiscitos napoleónicos que, en fin, no contribuyen a la participación popular, sino a más delegación del poder al emperador. Pues ahora en Francia tenemos más referéndum que funcionan de manera correcta. Cuarto elemento en cuanto a la substancia de nuestra cultura constitucional, un constitucionalismo de derechos humanos. Y hay un patrimonio irreemplazable que es el de la Declaración de Derechos Humanos de 1789. Establece derechos civiles y políticos y son la base para el reemplazo del antiguo régimen con una nueva ideología política total. Y se presentan esos derechos fundamentales como verdades universales y evidentes, principios muy básicos en cuanto uno es un ser humano simplemente. Los hombres, dice el artículo 1, nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Artículo 2, esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Esos derechos, esos principios se han repetido constantemente desde 1789. Sin duda, había varias formas de expresarlos de manera más o menos optimista, más o menos voluntarista, más o menos conservadora, pero se convirtieron en algo intrínseco a la cultura constitucional y aparecen en casi todos nuestros documentos constitucionales, incluso en el documento reaccionario, la Carta de 1814. Ella contenía un título sobre el derecho público de los franceses y garantizaba la igualdad, la libertad de opinión, la propiedad, la libertad, varias libertades, etcétera, etcétera. Es decir, que incluso los textos, los proyectos políticos más hostiles a lo que había establecido la Revolución Francesa no pueden excluir, no pueden ignorar que viven en el contexto de una cultura constitucional específica.
no se pueden imaginar otras formas políticas que las que resultan de esa solidificación de la cultura constitucional. Esa primera perspectiva, los derechos civiles, políticos, fueron criticados en especial por la izquierda como derechos puramente abstractos, que son derechos muy útiles para la burguesía, pero no para el pueblo real. Y la tentación no fue destruir a esos derechos, sino añadir otros derechos, sino proceder a una forma de enriquecimiento social de esos derechos. Y eso es debido a que se toma en cuenta, pero es un esfuerzo que contradice la abstracción del constitucionalismo francés, porque con los primeros derechos se puede ignorar la edad, el género, la lengua, la situación social, las profesiones, etcétera, etcétera. Con los derechos económicos, culturales y sociales, se debe prestar atención a diferencias empíricas y no es la perspectiva inicial del constitucionalismo francés. Sin embargo, desde la Constitución de 1791 hay unos pequeños elementos a propósito del socorro público para criar a los niños o a los huérfanos. Hay elementos sobre la educación, la instrucción pública y finalmente eso desemboca en el preámbulo de la Constitución de 1946, la de la Cuarta República, que a una época muy influida por los ideales socialistas, en un momento en el que el Partido Comunista era el primer partido en Francia y se consagra como especialmente necesarios en nuestros tiempos varios principios económicos, políticos y sociales. Igualdad entre mujeres y hombres, derecho de asilo, derecho al empleo, derecho a la huelga, derecho a participar en sindicatos, derecho a la salud, etcétera, etcétera. Todo eso establece el retrato básico de la cultura jurídica francesa, lo más solidificado en nuestra cultura. ¿Y qué sucede hoy? ¿Cuál es nuestra identidad constitucional hoy bajo la Quinta República? Parece que nuestra Constitución combina tres tradiciones competidoras. La revolucionaria, basada en conceptos como soberanía nacional, centralidad de la ley, derechos humanos. La cesarea, basada en un ejecutivo fuerte, basada en el vínculo directo entre el jefe de Estado y el pueblo, basada en la participación directa del pueblo con referéndums o con plebiscitos. Y la tercera tradición es la tradición parlamentaria basada en cámaras representativas, separación de poderes, gobierno responsable. Pues se puede preguntar si nuestra Constitución actual ha alcanzado una síntesis exitosa o si por el contrario se apartó radicalmente de la cultura constitucional francesa. Estableció primero un nuevo equilibrio, algunos dicen un nuevo desequilibrio entre poderes. Bajo la Tercera y la Cuarta República, el órgano dominante era el Parlamento, por causa de la teoría de la representación. La nación delega su poder a representantes. Esos representantes son los que se eligen al Parlamento y esos no tienen ningún límite a su poder por falta de un control de constitucionalidad y en especial de un control de constitucionalidad jurisdiccional de las leyes. Eso cambió con la Quinta República. Se estableció un parlamento como un menor constitucional. Mientras que bajo la Tercera y la Cuarta República el parlamento podía abordar cualquier tema y hacer lo que quiera por falta de cualquier control, la Quinta República estableció un
límite, un cuadro, una lista de temas que pueden, sobre los que se puede legislar. Pues hay una limitación totalmente nueva del campo de acción del legislador, pues desaparece su soberanía. Todo lo demás pertenece al gobierno, pues el gobierno es la autoridad normativa de principio en Francia hoy y el legislador solamente tiene las competencias limitadas que se le han dado. También la autonomía del Parlamento se vio disminuida. El ritmo de sus sesiones fue predeterminado por la Constitución. El número de sus comisiones internas fue definido por la Constitución. Sus reglamentos internos, tan influyentes, los que comentaba Eugène Pierre, fueron sometidos necesariamente, obligatoriamente, al control previo del Consejo Constitucional. Y se racionalizó el parlamentarismo francés, de modo que hoy el gobierno domina de manera muy explícita en el texto mismo de la Constitución y también en la práctica lo que puede hacer el gobierno. Y también se racionalizó la responsabilidad del gobierno. Hoy es muy difícil derrocar a un gobierno, es muy difícil adoptar una moción de censura contra el gobierno. En toda la Quinta República solamente se adoptó una moción de censura en 1962. Pues el antiguo órgano representativo dominante, el Parlamento, fue disminuido. Y eso permitió la aparición de un nuevo representante dominante, el presidente de la República. Inicialmente, bajo las repúblicas anteriores, la tercera y la cuarta, el presidente era elegido por el Parlamento, de modo que había una dependencia institucional que hacía del presidente de la República un órgano muy, muy débil. Eso cambió con la Quinta República. Inicialmente, la elección era indirecta, pero por un conjunto de 80,000 personalidades políticas, diputados, alcaldes, consejeros locales. En 1962, De Gaulle decidió cambiar la procedura de elección del presidente de la República y regresar al sistema de la Segunda República, es decir, una elección directa por el pueblo. Y eso le da al presidente una legitimidad increíble. La legitimidad que ya había apuntado Marx analizando a la Constitución de 1848 en Francia. Y ese vínculo directo permite darle al presidente poderes increíbles, poderes de un jefe de Estado parlamentario que ejerce efectivamente. Derecho a convocar un referéndum, derecho a disolver la Asamblea Nacional, derecho a utilizar poderes de emergencia, derecho a nombrar unos miembros del Consejo Constitucional, derecho a someter al Consejo Constitucional textos de leyes y, de hecho, mientras que en Estados Unidos las interpretaciones fundadoras de la Constitución fueron dadas por la Corte Suprema, en Francia las interpretaciones fundadoras de la Quinta República fueron dadas por el presidente de la República durante los primeros años de aplicación del nuevo texto para solucionar la crisis de la guerra civil en Algeria. Pues hay un nuevo actor constitucional, el presidente de la República. Otro actor constitucional nuevo, en competición con los representantes anteriores, es el pueblo. Según el artículo 3 de nuestra Constitución, la soberanía nacional reside en el pueblo que la ejerce mediante sus representantes y por medio del referéndum. Es decir, que por segunda vez en nuestra historia, una constitución prevé el ejercicio de la soberanía por el pueblo, pero por primera vez se ha logrado que el pueblo decida cosas con referéndums legislativos o constituyentes. Y el último órgano que
que apareció bajo la Quinta República, y con eso concluyó, es el Consejo Constitucional. Por primera vez hemos consagrado un juez constitucional, que no se llama juez, porque hay una persistencia de la cultura constitucional. Y cuando en 2008 se estableció el sistema de la cuestión de inconstitucionalidad, un senador, Robert Badinter, que había sido presidente del Consejo Constitucional anteriormente, ha propuesto que se llame al Consejo Constitucional Corte Constitucional, pero la enmienda fue rechazada, porque quedamos con esa cultura de hostilidad o de sospechosa frente al poder de los jueces. Y ese control de constitucionalidad se desarrolló y en especial, mientras que inicialmente el Consejo Constitucional había estado establecido para preservar el poder del gobierno y para garantizar el estatuto de menor constitucional del Parlamento, progresivamente el Consejo Constitucional ha restaurado el prestigio del Parlamento y por una razón estratégica, es que como el Consejo Constitucional controla las leyes, tiene un interés estratégico en favorecer la acción del Parlamento. Y el Consejo Constitucional también decidió una expansión del parámetro de control de constitucionalidad. No solamente las provisiones orgánicas de las constituciones, no solamente la repartición de poderes entre el legislador y el gobierno, sino también los valores fundamentales. Y en 1971 decidió incluir en el bloque de constitucionalidad la Declaración de Derechos Humanos de 1789, el preámbulo de la Constitución de 1946, de modo que ahora forman parte del derecho constitucional positivo los derechos civiles y políticos, tan importantes para nuestra cultura constitucional, y los derechos económicos, sociales y culturales posteriores que enriquecen los derechos tradicionales. De modo que esos derechos que solamente eran un elemento del aire constitucional, ahora forman parte del derecho constitucional duro, protegido por una Corte Constitucional. Y ese Consejo Constitucional contribuye, como se ve en otras democracias contemporáneas, en la constitucionalización de las prácticas políticas y también en la judicialización de nuestras prácticas políticas. Pues ahora parece que el debate político se ha internalizado totalmente durante la Quinta República. Como bajo la Tercera, hemos vivido años en los que la derecha ha sido en el poder, después la izquierda, y la derecha y la izquierda. Pues se pudo obtener una alternancia muy pacífica. También se pudo sobrevivir a situaciones de cohabitación en las que hay un presidente de la República de izquierda y un gobierno y una mayoría en la Asamblea Nacional de derecha, o al revés, un presidente de derecha y una mayoría de izquierda, o como hoy, una mayoría relativa en el Parlamento. Pues ahora solamente elementos marginales en el paisaje político critican la Quinta República. Hay críticas, por supuesto, pero básicamente las instituciones parecen muy sólidas. Es decir, que hay una forma de entierro del debate constitucional ahora. Y esa forma de extinción de las ideologías y de los debates políticos explícitos, a mi parecer, no llega a eliminar los debates o las ideologías implícitas, que resultan tanto más difícil de identificar y debatir. Pues se puede sugerir que un aspecto crítico de la Quinta República es que, y un aspecto que puede conducir un día a una crisis, es que reside precisamente en el hecho que
parece haber escapado a cualquier crisis. La cultura resulta en un contexto, una historia que permite pensar o que silencia radicalmente unos elementos de la vista y de la discusión. De modo que me parece que las restricciones y los límites que impone hoy a la imaginación política nuestra cultura constitucional y la manera con la que esa cultura constitucional ha cambiado constitucionalizándose formalmente, impone limitaciones reforzadas a nuestra imaginación política. Y eso debe ser destacado, debe ser escrutado para evitar que la solidificación de una gestalt constitucional se convierta en una forma letal, me parece, de fatiga constitucional. Muchas gracias. Ótimo, professor. Muito bom. Não, é você. Bom, eu agradeço muitíssimo, muitíssimo mesmo a exposição do professor Tussaud. Eu fiz um punhado de anotações e como eu tenho vamos dizer, um histórico, né, de falar muito, eu antes vou perguntar para a eminente desembargadora, diretora, ex-presidente, querida amiga, doutora Marisa Santos, se ela quer fazer alguma ponderação. Eu não posso perder a oportunidade de fazer uma pergunta ao professor. Em primeiro lugar, quero cumprimentá-lo por essa viagem, né, que nós fizemos pelo constitucionalismo francês. E cumprimentar também o povo francês pelo apreço que tem pela Constituição. O que é estranho nos dias de hoje, muito estranho. O eminente professor falou do constitucionalismo de direitos humanos, e é de lá para cá que me toquei mais pela exposição. Nós vivemos hoje num mundo tão conturbado, tão estranho, né, que desrespeita-se a Constituição, invocando o direito de respeitá-la. Por exemplo, espalham-se hoje fake news, né? Hoje, o direito à informação é interpretado e a liberdade de expressão são interpretados contra a Constituição. Hoje, se pensa que desinformar, publicar uma notícia falsa, destruir reputações, faz parte da liberdade de expressão. O que, para mim, é realmente muito estranho. Evidentemente que, se nós tivermos um poder legislativo de fato comprometido com a constitucionalidade da legislação que ele produz, nós teremos um caminho aberto para poder lutar contra a desinformação de uma forma mais eficaz. Mas o que eu vejo hoje é que a desinformação vem, às vezes, de alguns parlamentares e que pregam, inclusive, o descumprimento da Constituição. Por exemplo, não respeitar o resultado das urnas. Foi algo que acabou de acontecer, o Brasil está vendo isso, e isso é pregado abertamente contra a Constituição, né? Nós vivemos, então, para fazermos valer a democracia, nós podemos desinformar, podemos pregar contra a Constituição, invocando direitos constitucionais. Então, eu gostaria de ouvir do professor se ele vê uma luz no fim do túnel, que não seja o trem, né, para que nós possamos lidar dentro da legalidade com essa questão.
E como ele vê também qual é o papel que o poder judiciário pode desempenhar nessa situação? Oui, oui, s'il vous plaît. Sí, muchas gracias. No he empleado esa expresión, pero me parece que es la buena, la pasión por la Constitución en Francia. Eso es. Pero a veces se pierde esa pasión y es la forma de fatiga constitucional que se puede observar hoy. En cuanto a la libertad de expresión, en derecho constitucional, básicamente o esquemáticamente hay dos estrategias. La primera es decir que no debemos establecer limitaciones a la libertad de expresión porque a los malos usos de la libertad de expresión van a contestar buenos usos de la libertad de expresión, y es la concepción de Estados Unidos. El libre mercado de las ideas hará triunfar la verdad. Era la idea de John Stuart Mill y la idea desarrollada después por Oliver Wendell Holmes en Estados Unidos. En Francia y en Alemania o en Canadá, por ejemplo, hay una otra visión que consiste en decir que no todos los usos de la libertad de expresión son legítimos. Y, por ejemplo, cuando hay enfrentamientos entre la libertad de expresión y la no discriminación o la dignidad humana, son legítimos desde un punto de vista constitucional los límites a la libertad de expresión. Por ejemplo, en Francia no se puede defender lo que se llama, no sé si hay un equivalente en portugués, el revisionismo. No se puede decir, por ejemplo, que lo que se hizo durante la Segunda Guerra Mundial no existió. Y hay una criminalización de ese tipo de discursos, y hay lo mismo en Alemania o en Canadá. Pues no se puede decir todo, hay limitaciones de la libertad de expresión. Y eso desemboca en un problema más largo, que es el problema de las democracias militantes. No sé cómo se dice. Sí, democracias de Lovenstein, ¿no? Ujú, Ya, eso es. Lovenstein. ¿Y a qué punto una democracia puede dar derechos democráticos a sus propios enemigos? Y hay dos versiones. Hay, según la primera, una contradicción performativa en una democracia que negaría a sus enemigos el derecho a la libertad de asociación, libertad de reunión, libertad de expresión, libertad de prensa, etcétera, etcétera. Bueno, Y Lowenstein dice que quizás, pero las democracias no tienen que ser naivas, no tienen que dar armas a sus enemigos, y es perfectamente como en Alemania, por ejemplo, que la Corte Constitucional tenga el poder de disolver a partidos políticos hostiles al orden constitucional liberal y democrático, a limitar los derechos fundamentales de personas que no hacen un uso de esos derechos compatible con la ética constitucional global. Pues me parece que es ese debate. En cuanto al tema que usted ha mencionado, me parece que hay un problema adicional, que es el problema de la intervención de poderes privados, que, en fin, gobiernan ese uso de la libertad de expresión. Porque la libertad de expresión hoy, de manera dominante, no es la libertad de expresión frente a frente, por ejemplo, sino que es la libertad de expresión con nuestros teléfonos sobre las plataformas. Y hay una dificultad intrínseca en el constitucionalismo moderno, que es que, porque se quiere evitar la censura del Estado, se ha prohibido al Estado regular de manera muy activista los intercambios de opiniones, de ideas, la libertad de expresión básicamente en las plataformas. Por esa razón, por esa razón constitucional, el Estado se vio obligado a delegar a poderes privados la regulación de la libertad de expresión. Y, por ejemplo, son las redes sociales los que determinan cuando mandar tal o cual contenido es legítimo o no,
o es algo ofensivo para la libertad de otra persona o la dignidad de otra persona. Y, en fin, el rechazo de, del control público de la libertad de expresión condujo a establecer un poder casi constitucional privado de regular la libertad de expresión. De modo que solamente añadido al problema y no he propuesto ninguna solución, y, pero no sé lo que los jueces en especial pueden hacer. He visto que en Brasil hubo unas decisiones mayores del Tribunal Superior Electoral en cuanto al uso de las redes sociales, y son ejemplos muy importantes en el debate sobre lo que se puede hacer, lo que se debe evitar, porque me parece que no es un problema de constitucionalismo estatal, local o nacional, sino que es un problema totalmente universal, pues un problema de constitucionalismo global y de constitucionalismo digital. Y eso, desde un punto de vista conceptual, conduce también a preguntarse si los conceptos del constitucionalismo antiguo, es decir, los conceptos del constitucionalismo del siglo XVIII, son conceptos adaptados para esas realidades nuevas. Pero es un problema más largo aún Sim, que el que ha mencionado. Obrigada, muito largo. Eu convido os presentes e também aqueles e aquelas que nos acompanham por videoconferência a fazerem questão. Enquanto elas não chegam, professor, presidente, se me permitem, eu gostaria apenas de fazer um arriscado quadro comparativo entre muitas, são tantas, né? Mas eu agrupei algumas entre o Brasil e a França. Como o senhor sabe, o constitucionalismo francês é muito influente no Brasil, por várias razões, mas, sobretudo, pela importância que a criação e os valores do Estado moderno, né, devem à história francesa. Nós, aqui no Brasil, estudamos muito Manuel Sieyès, muito, né? Especialmente na teoria do poder constituinte, especialmente, mas não só, né? Então, nesse ponto, Brasil e França, né, têm aspectos comuns. Mas, do pouco, né, que eu conheço do direito francês, mais do que eu conheço do direito brasileiro, como o senhor disse, a França ela adota um Estado legislativo de direito, né? Ainda que a Constituição da Quinta República, de 1958, tenha trazido e incorporado parte da Constituição de 46, e também a própria Declaração de Direitos de 1791, mas no Brasil nós temos claramente um Estado constitucional de direito. Há muitos direitos subjetivos que são reclamados diretamente a partir da Constituição. E isso leva, consequentemente, a nós termos hoje um constitucionalismo que eu arriscaria dizer que é fortíssimo. Trop, é demais, né? Porque eu reconheço julgados importantes do Conselho Constitucional, como a própria criação do bloco de constitucionalidade, não é? Mas no Brasil nós temos um problema que, enfim, alguns até ministros do Supremo Tribunal se dedicam, que é o neoconstitucionalismo, não é? É um julgamento, muitas vezes, a partir de princípios, não é? Que serviriam para dar unidade da Constituição, mas eles são aplicados diretamente ao caso concreto. Isso faz com que o nosso constitucionalismo pluralista ele seja de alta juridicidade, mas altíssima, altíssima. Eu, claro, que imagino que o senhor conheça a realidade brasileira, mas os ministros do Supremo Tribunal Federal, muito importantes, muito dedicados, não é?
eles fazem hoje um trabalho a favor da democracia, mas que assusta muita gente. O Brasil, especialmente um ministro, cito o nome porque vi nisso uma virtude, textualmente, nos julgados recentes do ano passado, textualmente fez referência à política do apaziguamento do nível Chamberlain, né, para adotar justamente uma postura de democracia militante, né, dadas as dificuldades que nós enfrentávamos. Então, comparando a história francesa de constitucionalismo com forte energia e baixa juridicidade, nós temos aqui uma tragédia de diferença, né? A questão do constitucionalismo delegativo, nós trabalhamos com a mesma ideia, não é? O artigo 1º, parágrafo único da Constituição, menciona que o povo é o titular originário do direito, então aqui não haveria uma diferença importante. Com relação ao constitucionalismo dos direitos humanos, nesse ponto, Brasil e França se assemelham, tanto que nós, assim como a França, reconhecemos os tratados internacionais de direitos humanos com força constitucional, equivalente à força constitucional. De certo modo, o que poderia haver, uma vez o professor Canosso Cera, da Universidade Complutense de Madrid, disse que uma certa insinceridade do Constituinte por promessas muito difíceis de serem realizadas, né? Prometer tudo para todos o tempo todo, né, não é exatamente uma promessa sincera, né? E por último, professor, arriscando essa comparação, a diferença entre a força do executivo francês, né, por conta dos domínios do regulamento em relação à lei, nós temos uma formatação jurídica diferente. Nós não temos como o 34, né, e o 36 da Constituição Francesa, aquela regra de o que não está nos domínios da lei está nos domínios do regulamento. Mas nós trabalhamos com a ideia de reserva relativa e reserva absoluta de lei, né? O que, a bem da verdade, resulta no mesmo efeito. A força normativa do Poder Executivo brasileiro, ela é muito grande. Ele é o maior produtor de atos normativos, seja de leis, seja de regulamentos, claro, porque aí já é a competência natural dele, né? Por várias frentes, como iniciativa legislativa, como uma medida extraordinária que nós temos, as medidas provisórias, muitas leis, estou falando rápido demais, professor? Talvez, né? Muitas leis que parecem loi cadre, né? Porque trabalham com conceitos jurídicos indeterminados. Então, o regulamento no Brasil, ele também é um ato normativo muito forte, muito forte. Eu queria, assim, reafirmar o prazer e o privilégio, né, de ter essa aula com o senhor, muito rica, né? E de tudo que eu falei, se o senhor puder fazer algum apontamento, eu já estou muito feliz. Muito obrigado. Pues hay muchos, muchos elementos. Voy a empezar por el fin. Inicialmente, en 1958, se pretendió que se había conseguido una revolución Sí. estableciendo un campo limitado de intervención, taxativamente limitado de intervención para el legislador. Unos años después, un profesor famoso de Francia, Jean Rivero, escribió un artículo diciendo la revolución no tuvo lugar. Não apague, né? Eu li esse artigo. Y Rivero tiene la razón. En fin, el artículo 34 que establece la lista de materias accesibles al legislador es un artículo muy largo que contiene bastante todo lo que es importante en un sistema jurídico. Derechos civiles, derecho penal, derecho tributario, derecho de trabajo, etcétera, etcétera. Además, hay otros artículos en la Constitución que
refieren a la intervención de la ley. Es otro elemento o de otra prueba del legicentrismo. Y se dice, por ejemplo, la libertad de las colectividades territoriales está garantizada según los términos de la ley. De modo que eso es una apertura para una intervención del legislador. La Declaración de Derechos Humanos de 1789 también prevé la intervención de la ley para garantizar la libertad, definir las condiciones de la igualdad, etcétera, etcétera. De modo que, en fin, aún fijándose únicamente en los enunciados que dicen el legislador puede intervenir, hay un campo de intervención casi ilimitado. Y también el Consejo Constitucional contribuyó en alargar ese campo de intervención, estableciendo algo muy parecido a la reserva de ley. No se llama reserva de ley, pero la idea es la misma. Solamente no utilizamos el concepto, pero la técnica es la misma. Y el Consejo utiliza la idea de incompetencia negativa. Es decir, que el legislador no ha intervenido o no ha intervenido suficientemente para reglamentar una libertad pública o un aspecto del derecho penal, del derecho tributario, lo que conduce a delegar un poder de determinación, de concretización demasiado largo a la administración, a los jueces o a poderes privados. Y en ese caso, el Consejo Constitucional dice que la ley es inconstitucional porque el legislador no ha ejercido su competencia de manera completa y total. En cuanto al tema de los tratados internacionales, en Francia los tratados internacionales no tienen valor constitucional y las tres Cortes Supremas, la Corte de Casación, el Consejo de Estado y el Consejo Constitucional, coinciden en decir que tienen valor supralegislativo, pero infraconstitucional. Y la otra cosita más compleja en Francia es que el Consejo Constitucional considera que los tratados no pertenecen al bloque de constitucionalidad, de modo que él no aplica a los tratados internacionales. Eso es un campo de intervención de los jueces ordinarios. Y es una división del trabajo muy bien, pero la dificultad es que antes de 2008, los tratados internacionales, y en especial los que consagran derechos humanos, la Convención Europea de Derechos Humanos, por ejemplo, fueron protegidos más que la propia Constitución francesa, porque era muy fácil para cualquier ciudadano, antes de cualquier juez judicial o cualquier juez administrativo, utilizar, invocar una convención internacional y decir, ese acto administrativo, ese acto de derecho privado, contradice mis derechos sacados de la Convención Europea de Derechos Humanos. Y el juez ordinario tendría el poder, es el control de convencionalidad, de aplicar directamente la ley, el tratado internacional y excluir la aplicación de la ley francesa. Pero el Consejo Constitucional no lo podía. Y antes de 2008-2010, el Consejo Constitucional solamente podía controlar e invalidar una ley antes de su promulgación. Y a pedido del presidente de la República, el primer ministro, el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente del Senado o 60 diputados o senadores, pero no a pedido del pueblo, de un individuo. De modo que la garantía más cotidiana, diaria de los derechos humanos por jueces ordinarios fácilmente accesibles era garantía de derechos humanos supranacionales y la protección de los derechos fundamentales constitucionales internos, supuestamente de un valor con un rango constitucional superior, era mucho más débil. Y eso condujo a la reforma de la cuestión de constitucionalidad. Y desde esa fecha, 2008-2010, es posible para cualquier ciudadano, durante un proceso en una jurisdicción judicial o jurisdicción administrativa, criticar la constitucionalidad de la ley. El juez
reenvía el fallo, el caso a su Corte Suprema, Corte de Casación o Consejo de Estado, examinan si hay un problema serio de constitucionalidad y deciden si o no reenvían el caso al Consejo Constitucional. Y el Consejo Constitucional debe decidir dentro de 3 meses a propósito del problema de constitucionalidad. Y eso conduce a que en Francia progresivamente estamos abandonando el Estado legislativo de derecho, lo que era la doctrina dominante bajo la Tercera República, y progresivamente adoptando el Estado constitucional de derecho. Pero ese efecto directo de la Constitución en las relaciones para los ciudadanos ordinarios es algo que hemos conseguido muy recientemente. Perfeitamente. Muitas graças. Há alguma pergunta do auditório? Pode, ela vai te passar o microfone. Profesor Tussaud, bueno, voy a hablar en castellano que es más rápido, ¿no? ¿Usted no cree que este constitucionalismo de derechos humanos y ahora con la explicación más precisa sobre la invocación de los tratados internacionales ante los jueces no puede llevar, como pasa también aquí y creo yo en otros países como en España también, a un cierto protagonismo de los jueces, aunque el Estado hoy francés se vea mucho más un protagonismo del Ejecutivo? O sea, una especie de embate, ¿no?, de lucha ahí que se puede asemejar en el futuro a lo que nosotros llamamos también un activismo sobre perspectiva norteamericana, ¿no? O sea, hay muchos términos para definir activismo, pero yo prefiero usar, como lo dicen los americanos desde la década de 70. Yo creo que es eso. Gracias. Pues es una pregunta muy compleja. Hoy vivimos en una situación política desde 2022 muy especial en la que el presidente de la República, Macron, fue reelegido con un programa político definido y no consiguió en las elecciones legislativas, 2 meses después de su propia reelección, obtener una mayoría absoluta como tenía entre 2017 y 2022 para aplicar sus reformas. De modo que la situación fue muy complicada para él y sigue siendo muy complicada para él, y sus primeros ministros no han conseguido establecer mayorías estables o pactos de coalición estables con la derecha, con la izquierda, con el centro, con cualquier otras fuerzas políticas para obtener una mayoría. Pues eso condujo a que hubo 2 reformas mayores, una sobre el derecho de las pensiones y la segunda a propósito de la inmigración. Y para esas dos reformas hubo muchas críticas, la utilización de una procedura legislativa especial, y eso fue criticado antes del Consejo Constitucional, de modo que todas las partes del sistema político estaban concentradas en lo que va a decidir el Consejo Constitucional. Era la última esperanza de la izquierda para que se que se declare la inconstitucionalidad de los dos textos, y al mismo tiempo la derecha replicaba utilizando argumentos constitucionales. Pues fueron 12 momentos muy interesantes desde el punto de vista de la constitucionalización de las mentalidades y de las argumentaciones de las autoridades políticas. Pues eso condujo a un protagonismo más fuerte de los miembros del Consejo Constitucional,
pero las decisiones fueron decisiones muy clásicas y el Consejo Constitucional no decidió adoptar una perspectiva más activista y declarar la inconstitucionalidad de usos que unos consideraban abusivos de la Constitución y en especial de las proceduras de parlamentarismo racionalizado. En cuanto fue para los dos, en cuanto al segundo texto en especial, el sobre el derecho de la inmigración, el Ejecutivo consiguió que se adoptaran provisiones con la derecha e incluso con la extrema derecha. Y el Ejecutivo básicamente era satisfecho de que había conseguido lograr un texto de ley final adoptado por las asambleas. Pero al Ejecutivo no les gustaba unas enmiendas propuestas por la derecha. De modo que el gobierno mismo, junto a diputados de la oposición, mandó el texto de la ley al Consejo Constitucional dentro del control ex ante. Y el Ejecutivo fue muy satisfecho de que unas de las enmiendas de la derecha fueron declaradas inconstitucionales por el Consejo Constitucional. De modo que aquí hay un protagonismo de los jueces, un empate y una lucha, pero también un uso estratégico por el propio gobierno de las proceduras de parlamentarismo racionalizado para conseguir la adopción de un texto, sabiendo que las partes de ese texto que al gobierno no le gustan, se puede confiar en el Consejo Constitucional para que sean declaradas inconstitucionales. Pues eso es más ambiguo que un activismo judicial, más ambiguo que una instrumentalización pura del control de constitucionalidad por las autoridades políticas, pero eso conduce a discusiones y argumentaciones constitucionales más ricas en el paisaje político francés. Mais alguma pergunta? Pois não. Avec plaisir. Ben oui. Mon nom c'est Roland, je suis avocat, je suis brésilien, libanais d'origine. C'est pour ça le français. Alors la question c'est est-ce que la Constitution française, elle s'adapte dans sa question des droits humains, elle s'adapte facilement aujourd'hui face aux problèmes de défis et des menaces que la question de réfugiés impose. Merci. Pues pues para adaptarse la Constitución, je contesto en castellano, si lo permite, para adaptarse la Constitución debe ser modificada y la procedura de enmienda constitucional es bastante difícil. Y conseguir, en especial en las circunstancias políticas actuales, un acuerdo entre la mayoría, la oposición, la derecha, la extrema derecha, la izquierda, la extrema izquierda y el centro del presidente Macron es algo muy difícil, en especial a propósito de un tema tan controvertido como la inmigración, los derechos de los refugiados y la inmigración. Pues no me parece en las circunstancias actuales que se pueda conseguir una enmienda constitucional a propósito de eso. Sin embargo, la derecha considera que el Consejo Constitucional protege de manera demasiado activa los derechos de los extranjeros y en especial los derechos de refugiados. Pero sin una enmienda constitucional eso no se puede cambiar. Y en 2019, si recuerdo bien, el Consejo Constitucional, a propósito de lo que llamábamos el delito de solidaridad,
consagró el valor constitucional y la invocabilidad total del principio de fraternidad. Ese delito era, de manera esquemática, un delito que se cometía por ayudar a extranjeros a ingresar al territorio francés. Y había una ley con varias excepciones, pero una ley que criminalizaba ese tipo de comportamiento. Un activista, Cédric Herrou, fue condenado por ayudar a migrantes y decidió criticar la ley ante el Consejo Constitucional. Y el Consejo Constitucional decidió que la ley era inconstitucional porque se debía permitir una asistencia humanitaria a los migrantes. Una vez después de su ingreso. Pero la ayuda al ingreso es limitada. Pero la ayuda una vez que los migrantes están aquí es algo que pertenece a la acción humanitaria básicamente. Y para decidir eso, el Consejo Constitucional invocó el principio de fraternidad. Y eso fue la primera vez en la que el principio de fraternidad, que es el tercer elemento de nuestra devise, liberté, égalité, fraternité, fue empleado por el Consejo Constitucional para declarar una inconstitucionalidad. Y desde hace 5 años, nuestra devise está plenamente constitucionalizada. De modo que es la adaptación del constitucionalismo francés a esa cuestión de los refugiados, pero en un sentido que fue muy criticado por la derecha en especial y muy apreciado y aprobado por la izquierda, por supuesto. Perfeitamente. Merci. Alguma outra pergunta? Pois não. D'abord, mes félicitations au professeur pour son présentation. Posso fazer a pergunta em francês, professor? Perfeitamente. Je voudrais vous poser une question sur la fin de la Troisième République. Avec l'armistice, la Constitution a-t-elle été formellement abolie ou avait-il encore quelle application dans la zone libre? Les lois de Vichy a emporté quelques principes de la Constitution? Me parece que es algo controvertido, pero básicamente cuando después del armistice, la Asamblea Nacional, que bajo la Tercera República era la reunión de la Cámara de Diputados y del Senado, y no solamente una asamblea como es hoy, votó el 10 de julio de 1940 una delegación total del poder constituyente al jefe del gobierno, es decir, al Marechal Pétain. De modo que se puede considerar que a partir de ese momento acaba la Tercera República y que después los actas constitucionales del régimen de Vichy son la elaboración progresiva de una nueva constitución. Sin embargo, en 1944, después del fin del régimen de Vichy, después de la victoria de De Gaulle, se adopta una ordenanza de restablecimiento de la legalidad republicana, que con una ficción jurídica considera que todas las decisiones de Vichy son nulas. Pues la respuesta es que depende de la perspectiva que se adopta. Según el derecho de Vichy, se acaba la Tercera República en 1940
según el restablecimiento de la legalidad republicana, que es el derecho positivo en vigor, nunca terminó la Tercera República antes de que se promulgue la Constitución de la Cuarta República en 1946. Interessante, né? Essa é uma questão interessante, porque nós, durante o nosso regime militar, aceitamos toda a legislação válida ou publicada nesse período. E até hoje nós convivemos com a legislação do regime militar de outros períodos autocráticos que nós temos, né? Mas é muito interessante o valor e a força do povo francês para restaurar a legalidade. Alguma outra questão? Não? Então, antes de devolver a palavra à doutora Marisa, eu, mais uma vez, me senti muito honrado, sobretudo, aprendi muito nessa manhã, queria lhe fazer, né, um agradecimento especial e também, igualmente, agradecer aos nossos parceiros que nos permitem ter pessoas da sua envergadura, e faço isso nas pessoas dos professores Renato Erani e Lauro Ishikawa, que acabou de sair, mas diz que volta, né? E também, claro, a FADISP e a Unialfa, né, por proporcionarem também esse evento. Merci beaucoup e à bientôt. Muito obrigado. Bem, eu só posso cumprimentar o nosso professor e o nosso coordenador, porque hoje foi realmente uma manhã de muito aprendizado, muito agradável, uma fala fácil, né, embora em outro idioma, mas bastante familiar para nós. E todos aprendemos muito, eu tenho certeza, nós que estamos aqui e quem nos assiste online. Então, professor, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Muito obrigada, querido amigo Carlos Francisco. Eu sabia que traria sempre os melhores, até porque você é um dos melhores, né? Então, muito obrigada a todos e todas que nos prestigiaram e eu declaro encerrado o evento. Obrigado.